Queridos hermanos y hermanas, como les habíamos ofrecido, ponemos en vuestra consideración esta serie de videos sobre la Santa Eucaristía. Y el título de este video es El Evangelio y la Divina Voluntad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Esto está precisamente en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Y dice la palabra de Dios: cenando ellos, Jesús tomó el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Aquí en esta Biblia dice: este es mi cuerpo. Pero si nosotros un poquito profundizamos las palabras de la consagración, cuando el sacerdote levanta la hostia, lo correcto es que diga: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Porque ahí, en esa hostia, cuando se hace y se pronuncia las palabras de la consagración, ahí queda el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Entonces, lo apropiado es decir, no, este es mi cuerpo, sino esto es mi cuerpo. Bien, no vamos por esta vez a leer los escritos de María Valtorta sobre este mismo tema, porque ya habíamos hecho una lectura de la última cena, y está en este video que se titula Tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Pero hemos preparado una pequeña reflexión que me voy a permitir leerlas sobre este tema de la última cena. Y aquí comenzamos con lo que, antes de que se realice este acto de la consagración hecha por el mismo Jesús, como la cena pascual era practicada por los judíos para recordar la libertad que tuvieron de la opresión del pueblo de Egipto. Entonces, eso está en Éxodo 12:34. Y decimos: en la cena de Pascua, el padre de familia repartía el pan sin levadura, en recuerdo de la libertad de Egipto, y pasaba varias veces la copa entre los comensales, acompañando el gesto con oraciones. Jesús da a estos gestos un significado nuevo a través de las palabras que pronuncia sobre ellos. No se refieren ya al acontecimiento del Éxodo, sino a su propia muerte. Jesús pronuncia sobre el pan la oración con la que se bendecía a Dios por el maná con que alimentaba a su pueblo. Pero al entregárselo a sus discípulos, le da un significado nuevo. Este pan partido y entregado es su propio cuerpo. Por eso dice: esto es mi cuerpo. Cuando les entrega la copa, explicita aún más el sentido de su entrega. El vino es su sangre derramada por todos y para el perdón de los pecados. Jesús se presenta a sí mismo como el nuevo Cordero pascual, a través del cual Dios va a establecer una nueva alianza. Estas palabras de Jesús son el compendio de lo que había sido su vida y su misión, una vida entregada y derramada por todos, pero al mismo tiempo son una explicación del sentido de su muerte, pues su entrega será la realización definitiva de la misión que el Padre le había confiado antes de nacer: salvar a los hombres del pecado. Como Jesús en esta última cena se comulgó a sí mismo, y al pronunciar las palabras de la consagración, como Dios que era, la hizo en divina voluntad. Y esta consagración quedó en acto, es decir, para siempre, capaz
de que los sacerdotes que iban a celebrar la Santa Misa, la Santa Eucaristía, estaban en la capacidad de repetir estas palabras de Jesús, y el pan y el vino quedaban consagrados con la presencia real del cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esta realidad que nosotros lo creemos por fe, lo confirman los diferentes milagros eucarísticos que se han producido en varios lugares del mundo. Bien, entonces, con esta introducción solamente nos queda añadir cuán importante es la celebración de la Santa Eucaristía y lo que significa la presencia real del Señor en la Santa Eucaristía con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y cómo nosotros con estas lecturas vamos a ir conociendo lo que es realmente la Santa Eucaristía y su valor y su importancia que encierra la misma. Hoy, más que nunca, qué necesario es ir a la celebración de la Santa Misa y recibir su cuerpo, sangre, alma y divinidad, más allá de los problemas de la pandemia que estamos viviendo. Porque ahora, con mucha fe y con mucho amor, con mucha valentía, diría, debemos acercarnos a pesar de todo el temor y el recelo y todo lo que ha generado esta pandemia con el distanciamiento, que en cierta forma respetamos porque así lo ha dispuesto para salvaguardar la vida de tanta gente que también por imprudente se ha contagiado. Pero aquí también debo decirles que se trata de un acto de fe, de fe. Últimamente he estado yendo a una parroquia donde se celebra la Santa Misa y también donde estaba yo recibiendo la Santa Eucaristía, como se debe recibir con respeto, con adoración a estos misterios que Dios nos ha dejado. Entonces lo recibí al Señor de rodillas y en la boca. Y la mayoría de las gentes que asistían, pues la recibían en la mano. Como les dije en el último video, sin embargo, la última vez que estuve en esta parroquia, ya hicieron el anuncio de que estaba terminante prohibido dar la Eucaristía en la lengua, en la boca. Entonces, me dolió porque yo no fui capaz de recibir en la mano, porque personalmente creo que es un sacrilegio. Nuestras manos no son consagradas como las tiene el sacerdote. Y además por el peligro que encierra la comunión en la mano. Cuántas partículas caen al suelo y el Señor que está presente ahí en esas partículas es pisoteado. O cuántos abusos, como le decía yo al párroco cuando al final de la misa le fui a pedir que me explique por qué esta determinación cuando antes sí lo daban en la boca. Entonces ahí me decía pues que eso ya disposiciones de la diócesis y que hay muchos contagiados por recibir la comunión en la boca y que hasta los sacerdotes se han contagiado. Eso para mí no lo admito. Que me perdone el señor párroco, porque en un acto de fe, si estoy recibiendo al mismo Jesús entero, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y por eso decía que hasta los milagros eucarísticos se producen, porque hasta en eso nos demuestra el Señor, pobrecitos que somos faltos de fe, lo que se ha producido en varios lugares del mundo, y nosotros hemos publicado un par de libros sobre estos milagros eucarísticos,
que son relatos realmente que asombran, por lo que nos demuestra el Señor que Él está ahí presente, como el caso mío cuando me fui a Lanciano, allá un pueblito de Italia, cuando un sacerdote no creía en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como algunos sacerdotes ahora tampoco creen. Pero ahí le demostró el Señor que estaba presente cuando este sacerdote incrédulo consagraba con las palabras que dejó Jesús en la última cena. Se produjo un milagro. Se derramó la sangre sobre el mantel del altar y un buen pedazo de la hostia se convirtió en la carne de Jesucristo. Ese milagro lo vi personalmente porque tienen ahí un lugar especial donde van miles de peregrinos a ver este milagro que se produjo hace muchos años, donde no había ni siquiera medios de refrigeración para mantener como se mantiene hasta ahora la carne sin podrirse. Se mantiene tal como se produjo el milagro. Yo lo he visto. Y la sangre está en unos coágulos, en un cáliz, que me decía un padre franciscano de esa parroquia de Lanciano, que poniendo un poco de agua, eso se mezcla y se produce una sangre viva, sangre viva. Y me contaba también este padre franciscano, cuando ya pasaron años, vino ya la tecnología para examinar esa hostia, esa carne, me decía que habían descubierto que correspondía a un corazón humano, Miren. Pero como nos falta fe, ahora dicen que los que comulgamos en la boca somos portadores de un contagio. No, Señor. Todo lo contrario. Estamos ahí dándole un culto especial al Señor con mucha fe, porque así creemos de que al recibir al Señor no nos va a pasar absolutamente nada. Él viene con su sangre preciosa, que es la mejor vacuna. Ahora que se habla de las vacunas que van a dar solución a esta pandemia de este COVID-19, no, esa es la mejor vacuna. Si tienes fe, no te va a pasar nada, no te vas a contagiar de nada, de ningún virus, porque está el Señor presente ahí. Y Él mismo nos dio demostraciones de que nunca se contagió, tocando inclusive a los leprosos. Nunca, nunca. Si tenemos fe, ese Jesús no va a permitir que te contagies. Claro que ha habido contagios en algunos sacerdotes, pero no por este hecho que me decía el sacerdote. No, seguramente, pues tal vez en la confesión, o muchas veces tienen mucha actividad, el activismo inclusive en esta pandemia. Puede ser que lamentablemente se contagió con alguna persona fuera de la iglesia inclusive, como he constatado de algunos testimonios que me han dado de sacerdotes que se han contagiado, no precisamente por el delito, entre comillas, de haber comulgado en la boca. Todo esto el Señor me inspiró, dije, voy a compartir con mis seguidores de este modesto canal lo que significa la Eucaristía. Y entonces hemos tomado de este volumen 11 algunos escritos sobre este tema de la Eucaristía, y vamos a comenzar con el escrito del 25 de septiembre de 1913, volumen 11, del reino del fiat divino en medio de las criaturas. Y dice el texto, Luisa habla, habiendo dicho al confesor que Jesús me ha dicho que la voluntad de Dios es el centro del alma y que este centro está en el fondo del alma y que como sol expandiendo sus rayos da luz a la mente, santidad a las acciones, fuerza a los pasos, vida al corazón,
potencia a la palabra y a todo, y no solo esto, sino que este centro de la voluntad de Dios, mientras nos está adentro, para hacer que nunca la podamos dejar y para estar a nuestra disposición, y ni siquiera un minuto dejarnos solos ni separados, nos está al frente, a la derecha, a la izquierda, por detrás y por doquier, y aún en el cielo será nuestro centro. El confesor decía, en cambio, que nuestro centro es el Santísimo Sacramento. Entonces, al venir, el bendito Jesús me ha dicho, sí, esto es lo que siempre hemos pensado y creído, que es el centro de nuestra fe, y lo que se comenta dentro de la teología de los sacerdotes de la Iglesia, pues se ha creído que el centro de toda nuestra fe es la Santa Eucaristía. Pero aquí nos va a aclarar el Señor lo que es realmente el centro de nuestra fe. Si es que creemos en lo que vamos a leer y lo que nos ha dicho Jesús a lo largo de estos escritos. Dice Jesús, hija mía, yo debía hacer de modo que la santidad debía ser accesible y asequible a todos, excepto para quien no la quisiera, y en todas las condiciones, en todas las circunstancias y en todos los lugares. ¿Sí? Como estos escritos está al alcance de todos los hombres y mujeres, de toda condición social. Pueden decir, no, pues es que los libros siempre son caros. No son caros, estos libros mismos lo hemos hecho prácticamente en volúmenes para que tengan acceso las personas, inclusive de escasos recursos, dado el precio prácticamente simbólico. Muy baratos son estos libros que hemos publicado porque no lo hemos hecho con afanes lucrativos, sino para que se beneficie el pueblo de estas verdades. Y a veces la gente se queja cuando va a adquirir un libro de Dios, pero no se queja cuando va a adquirir algún producto del mundo que es 10, 20 o 100 veces más caro que un volumen de este libro que estoy hablando. Entonces dice, es cierto que el Santísimo Sacramento es centro, pero ¿quién lo instituyó? Ah, qué bello, ¿ah? Es cierto que el Santísimo Sacramento es centro, pero ¿quién lo instituyó? ¿Quién sojuzgó a mi humanidad a encerrarse en el breve giro de una hostia? ¿Acaso no fue mi voluntad? Por lo tanto, mi voluntad tiene siempre la supremacía sobre todo. Ahora bien, si el todo está en la Eucaristía, los sacerdotes que me llaman del cielo en sus manos y que están más que todos en contacto con mi carne y sangre sacramentales, deberían ser entonces los más santos, los más buenos, pero muchas veces son los más malos. Pobre de mí, ¿cómo me tratan en el Santísimo Sacramento? Y tantas almas que me reciben, tal vez todos los días, deberían ser otras tantas santas si bastara el centro de la Eucaristía. Sin embargo, cosa de llorar, están siempre en el mismo punto, vanidosas, iracundas, escrupulosas, etc. Pobre centro del Santísimo Sacramento, ¿cómo quedo en él deshonrado? En cambio, una madre de familia que hace mi voluntad y que por sus condiciones, y no porque no quiere, pero no puede recibirme todos los días, se ve paciente, caritativa, lleva en sí el perfume de mis virtudes eucarísticas. Sí, porque si vas a comulgar y te llenas ya de Jesús, tienes que tener los mismos modos de Él. Paciente, caritativa, alegre, porque estás con Jesús, has recibido a Jesús. Pero, como dice Jesús, pasa todo lo contrario. Ni los sacerdotes llegan a la santidad que deberían llegar, porque ellos son los llamados a dar ejemplo de santidad a los fieles,
porque ellos son los que le hacen bajar del cielo al Señor con las palabras de la consagración. Y no se diga también, hablando ahora de los fieles, que también están recibiendo este regalo del cielo que es la Eucaristía. Pero lamentablemente somos testigos. Y a veces también cuando yo personalmente también he faltado a la caridad, he estado impaciente, después de haberle recibido al Señor. Pero poco a poco estas verdades que encierran estos volúmenes me han ido haciendo caer en cuenta de que puedo ser un antitestimonio de lo que al recibir la Eucaristía hago todo lo contrario de lo que hizo Jesús en su vida. ¿Es acaso el sacramento o mi voluntad a la que ella se ha sometido, que la tiene sojuzgada y que suple al Santísimo Sacramento? Está hablando de una madre de familia que por A o B razones no puede ir a la iglesia, a la Santa Misa, a recibir al Señor por sus ocupaciones o por algún problema de fuerza mayor o un miembro de la familia, su esposo, qué sé yo, está enfermo, no puede ir. Pero ella, en su forma de ser amable, caritativa, comprensiva, una mujer de paz, está actuando mejor de aquella mujer que ha recibido la Eucaristía, pero no hace la voluntad de Dios del resto del día. Yo digo, de la Virgen María. Hemos narrado en uno de los videos como en la última cena Jesús, después de dar el pan y el vino a sus apóstoles, salió a una pieza contigua al cenáculo, donde estaba la Virgen María, y le fue a dar también a ella la Eucaristía, el pan y el vino. Y luego, la Virgen María, ¿cómo nos demuestra lo que puede ser un ama de casa? Ella, en su casa, cumplía sus deberes de Estado, atendiendo a San José, su esposo, y a su hijo Jesús. Barría, lavaba, cocinaba, todo lo que hace ahora un ama de casa. La mayoría del tiempo estuvo en su casa. En los 3 años de vida pública, según hemos leído los relatos dados por Jesús a María Valtorta y a Luisa Picarreta, ahí vemos que la Virgen María le acompañaba también algunas veces a Jesús y sobre todo en la pasión dolorosa que tuvo que ella compartir y acompañarle a Jesús. Pero el resto en su casa, y como era una mujer excepcional que vivía de divina voluntad desde que fue concebida inmaculada, como ya hemos dicho en otras ocasiones, con sus actos humildes de un ama de casa viviendo la divina voluntad, vino a constituirse en la reina de cielos y tierra, que está sobre cualquier santo, que está sobre los ángeles, tronos, querubines, potestades, dominaciones. Esa es nuestra madre. Lo mismo puede una persona, un ama de casa, sin salir de su casa inclusive. Ahora, como estamos en esta pandemia, que no puede salir, no puede ir a una iglesia, haga actos divinos como hizo la Virgen María y viene a hacer otro hecho que le va a dar mucho gozo al Señor. ¿Por qué? Porque tú, si reflejas el temperamento de Jesús, aunque no hayas comulgado, se va a llenar de gozo porque la voluntad de Dios está actuando en ti. En cada acto que estás haciendo es como otra hostia, pero ahora ya no en un pedazo de pan, sino en tu misma vida.
Ya tus actos son las especies donde el Señor puede venir a vivir. Y eso es lo que nos está diciendo en muchos relatos. No quiero que me dejen encerrado en la hostia, en un sagrario, aunque sea de oro, porque aunque estoy vivo y presente en esa hostia, la hostia no me dice nada, el pedacito de harina no me dice nada. Estoy encarcelado ahí. Quiero accidentes más nobles, mejor que la harina. Pues qué mejor que el hombre, la mujer. Por eso nos fue dado este regalo de la divina voluntad, para conocer su pensamiento, su deseo. Cuando le dice a Luisa, sácame de la cárcel, que yo quiero estar en ti, para que tú, siendo hostia viva, yo pueda hacer contigo los actos a lo largo del día y la noche. Entonces, ahora, dice Jesús, es más, te digo que los mismos sacramentos producen sus frutos según las almas están sujetas a mi voluntad y según la conexión que tienen con mi querer, producen sus efectos. Y si no hay conexión con mi querer, me comulgarán, pero quedarán en ayunas. Se confesarán, pero quedarán siempre sucias. Vendrán a mi presencia sacramental, pero si nuestros quereres no se identifican, estaré para ellas como muerto. Porque solo mi voluntad en el alma, que se hace sojuzgar por ella, produce todos los bienes y da vida a los mismos sacramentos. Y quienes esto no comprenden, significa que son niños en la religión. Sí, todos hemos sido niños y hemos estado con otra visión de lo que es la Eucaristía, y ahora, en cambio, tenemos ya la visión ya divina, el concepto claro y divino de que la divina voluntad es lo más importante. ¿Por qué? Porque de ahí sale todo. Salen los sacramentos, la Eucaristía, el bautismo, la confesión. Eso fue dejado, instituido por Jesús mismo. Pero siempre estos sacramentos son nacidos de una voluntad, así dispuso el Señor. Por eso el centro de todo es la voluntad divina. Bien, entonces este es el primer escrito sobre la Eucaristía. Ahora vamos a leer otro escrito del 17 de diciembre de 1914, volumen 11. Y dice el texto, Luisa dice, continuando mi habitual estado y estando muy afligida por las privaciones de Jesús, después de mucho esperarlo, vino, haciéndose ver en todo mi pobre ser, y me parecía como si yo fuera el vestido de Jesús. Y entonces, rompiendo su silencio, me dijo, hija mía, también tú puedes formar hostias y consagrarlas. Esto parece una herejía. Si solamente los sacerdotes son los llamados a consagrar las hostias. Pero aquí vamos a leer cómo se refiere este texto. ¿Cómo podemos consagrar estas hostias? Aquí lo explica. Y dice, ¿ves el vestido que me cubre en el sacramento? Son los accidentes del pan con el que es formada la hostia. Pero la vida que existe en esta hostia es mi cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y la actitud que contiene esta vida es mi suprema voluntad. Y esta voluntad desarrolla el amor, la reparación, la inmolación y todo lo demás que hago en el sacramento. El que no se separa ni un punto de mi querer. No hay cosa que salga de mí de la cual mi querer no vaya adelante. Y he aquí como también tú puedes formar la hostia. Ahora vamos a ver cómo formamos la hostia. Dice el Señor, la hostia es material y hechura del todo humana. Claro, pan de harina, de trigo. También tú tienes un cuerpo material, pero más noble que la harina, pues se entiende, ¿no? Y una voluntad humana que no tiene la harina.
y este tu cuerpo, y esta tu voluntad humana. La harina pues no tiene lo que tiene el hombre. Las tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, y un espíritu que nos acerca a Dios. Y repito, también tú tienes un cuerpo material y una voluntad humana. Y este tu cuerpo y esta tu voluntad humana, si la mantienes pura, recta, alejada de cualquier sombra de pecado, son los accidentes. Son los accidentes. Tu cuerpo y tu voluntad humana, siempre que se mantengan puros, como en la hostia se procura que sea pura, una harina pura y de trigo, no una tortilla de maíz como ahora en algunos sacerdotes, es que para culturizar al indígena van a las selvas y celebran misas con chicha y pan de yuca. Eso no está correcto. Entonces, repito, porque aquí está muy claro. Y este tu cuerpo y esta tu voluntad humana, si la mantienes pura, recta, alejada de cualquier sombra de pecado, son los accidentes, los velos para poderme consagrar y vivir oculto en ti. Pero esto no basta, pues sería como en la hostia, sin la consagración. Se necesita mi vida. Y mi vida está compuesta de santidad, de amor, de sabiduría, de potencia, etc. Sus atributos divinos. Eso conforman la vida divina de Jesús. Entonces, para seguir con esta explicación, además de tener nuestra alma pura, limpia, sin sombra de pecado, ahora que estás así, estás en capacidad de recibir la vida divina con sus atributos divinos. Y el motor de todo es mi voluntad. Claro, el motor de todos estos atributos es mi voluntad. El motor de su voluntad es la que mueve, es el que mueve los atributos divinos para dar una vida divina. Entonces, después de que has preparado la hostia, debes hacer morir tu voluntad en esta hostia. La debes cocer bien, bien, para hacer que no renazca más, y debes hacer entrar en todo tu ser a mi voluntad. Y esta, que contiene toda mi vida, formará la verdadera y perfecta consagración. Clarísimo. Entonces, así como en la hostia está ese trigo, esa harina de trigo, y es necesario que el sacerdote consagre para que ahí venga Jesús con su cuerpo, sangre, alma, divinidad. Ahora, ya tiene vida divina esa hostia, porque está ahí Jesús. Pero cuando no puedas ir a la Eucaristía, por obvias razones, puedes hacer estas hostias con tus actos, porque tú tienes, como dice aquí, los accidentes para hacer esa consagración espiritual. Se entiende todo esto, ¿no? Entonces, como dice, tenemos que estar con el alma pura, sin pecado. Y ahora sí, invitarle a Jesús para conmigo hacer actos divinos. Y entonces, cuando estoy unido a Jesús, mis actos humanos unidos a los actos divinos de Jesús producen también actos divinos. Y eso se convierte en una hostia espiritual divina. Mejor que el pan. Repito, porque el pan de trigo no te colabora para hacer lo que quiere hacer Jesús. Es por decir, una hostia muerta en el aspecto del accidente. Pero está vivito ahí Jesús, porque ya en la consagración está con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero ahí está morando Jesús.
Pero ¿qué pasa en la Eucaristía cuando no estás viviendo la divina voluntad? Se queda por unos 10 minutos, 10, 12 minutos, pero como no encuentra cómo seguir obrando el Señor divinamente, porque no vives la divina voluntad, estás solamente con tu vida humana. ¿Cómo puede ser un ser infinito estar ahí? No puede. Su inmensidad, su amor infinito, su vida divina eterna, infinita, no puede. Tiene que haber un receptáculo donde Él pueda obrar. Y para que Él obre y yo obre con Él, tengo que vivir la divina voluntad. Entonces sí, Él tiene el modo de seguir actuando con nosotros en todos los actos pequeños, medianos o grandes que hagamos a lo largo del día. Y así no tendrá más vida el pensamiento humano, sino el pensamiento de mi querer. Y éste consagrará mi sabiduría en tu mente, no más vida al humano, las debilidades, las inconstancias, porque mi voluntad formará la consagración de la vida divina, de la fortaleza, de la firmeza, y de todo lo que soy yo. Imagínense ya viviendo la divina voluntad, tenemos todos los atributos divinos, fortaleza, sabiduría, providencia. Entonces ya cambia nuestra vida. Cada vez que hagas correr tu voluntad en la mía, tus deseos y todo lo que eres y puedes hacer, yo renovaré la consagración y como en hostia viviente, no muerta como son las hostias sin mí, yo continuaré mi vida en ti. Pero esto no es todo. En las hostias sacramentales, en los copones, en los sagrarios, todo está muerto, mudo. No hay sensiblemente un latido ni movimiento alguno de amor que pueda responder a tanto amor mío. Y si no fuera porque espero a los corazones para darme a ellos, yo sería bien infeliz, quedaría defraudado en mi amor y sería sin finalidad mi vida sacramental. Y si todo esto lo tolero en los sagrarios, no lo sufriré en las hostias vivientes. Claro, porque Él lo que quiere es una vida que podamos, una vida divina que podamos compartir con Él. Eso es su ideal. Y la hostia, pues, como dice aquí, está muerta, muda. Y si todo esto lo tolero en los sagrarios, como está ahí preso, dice, no lo sufriré en las hostias vivas o vivientes. Además, yo en el sacramento quiero ser alimentado y nutrido, pero alimentado y nutrido con mi mismo alimento. Y el alma que haga suya mi voluntad, mi amor, mis oraciones, mis reparaciones y mis sacrificios, me los dará a mí como cosas suyas, y yo de ellas me nutriré. El alma se unirá conmigo, tendrá sus oídos para oír lo que estoy haciendo, para hacerlo junto conmigo. Y a medida que haga mis mismos actos, me dará su alimento y yo seré feliz. Solo en estas hostias vivientes encontraré la recompensa a mi soledad, a mi ayuno y a todo lo que sufro en los sagrarios. Está en ayunas el Señor, porque no tiene el alimento de la voluntad divina, que es lo que, de eso es lo que Él vive, aquí entre comillas. Sí, porque con Luisa pasó un hecho. Una vez se apareció Jesús y le dijo, tengo hambre, Luisa. Y ella dice, no tengo nada que darte de comer, pero ¿qué es lo que puedo hacer? Y no, espera, le dijo. Y él comenzó a sacar unas bolitas de su corazón, de su corazón. Claro, es una visión, ¿no? Y comía, y comía, y comía. Y le dice, Jesús, ¿qué estás haciendo? Estoy alimentándome de tus actos hechos en divina voluntad conmigo. Ese es mi alimento. Y lo mismo, ¿se acuerdan cuando estuvo con la samaritana en el pozo de Sicar? Estaba evangelizando y los apóstoles
como ya era hora de alimentarse, fueron a comprar víveres. Y cuando regresaron, seguía platicando Jesús con la samaritana. No tenía hambre. No sé si eso también les pasa a ustedes, porque cuando se habla de la divina voluntad, les digo por experiencia, cuando nos reuníamos en este grupito de lectura que teníamos los lunes antes de la pandemia, nos quedábamos leyendo y meditando horas, horas. Yo ya quería, por respeto a que había gente que venía de distancias muy largas. No, síganos hablando de la divina voluntad. Pero ya es hora de almorzar. No estamos, no hace falta ningún alimento. Ahora se comprueba también con Jesús, con la samaritana. No tenía hambre humana. Estaba ahí alimentándose y alimentando sobre todo a la samaritana de su palabra. Y cuando llegaron los apóstoles, le dijeron, ven a servirte algo para que comas. No, yo tengo un mejor alimento, el alimento de la voluntad de mi Padre. Sino, hagan la prueba leyendo estos escritos, se pueden quedar horas y horas. Y más aún si tienen la oportunidad de compartir con algunas personas que puedan tener acceso y tengan la disposición de aprender estas verdades, y van a ver que tienen el mejor alimento, que es el divino querer. Y aquí dice que está solo en el sagrario, en la custodia, solo. Sí, porque la hostia hecha de trigo, pues no tiene boca, no tiene ojos, no tiene pies. Es una hostia muerta como tal. No me refiero cuando ya Jesús está haciendo notar la diferencia, ¿no? De que en la hostia pues no le dice nada. Nosotros cuando vamos a adorar al Santísimo, por ejemplo, sí, estamos ahí en la presencia de Dios, porque está vivo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y está bien, por eso hay las capillas de la adoración perpetua. Pero mejor sería todavía, porque más allá de cumplir un horario, como yo solía irme a una capilla de adoración, sobre todo aquí en Fátima, llevaba un cuadernito de 8 a 9, Fausto Galeano, y chao, y seguía con una vida normal, muy humana, muy humanota, haciendo mis cosas humanas. Entonces, ¿qué mejor ahora? Si voy a la misa y recibo como se debe recibir a todo un Dios, qué bueno que si estoy viviendo la divina voluntad, ya soy capaz primeramente con Jesús de darle la gloria perfecta al Padre Dios por haber creado su Hijo, la Eucaristía, que nos nutre, nos da vida. Y hacer actos de reparación por todo lo que se le ofende al Señor en este santo sacramento de la Eucaristía. Profanaciones, abusos. Como le dije al sacerdote que me estaba dando una catequesis de que no es malo recibir la comunión en la mano, me decía pues que la lengua también no es pues una cosa del otro mundo. La lengua más bien es objeto de pecado, lo dice el apóstol Santiago. Sí, sabemos eso, le decía Padre, pero no se trata de eso, sino de el peligro que encierra la Eucaristía cuando se le da en la mano al fiel. Entonces, repito, le dije muchas cosas de lo que he podido yo aprender.
pero muy difícil, no me comprendía. Y pues dije, es inútil discutir o aclarar este problema. Y como les digo, pues yo voy a la comunión, a la misa, porque para mí es un privilegio recibirle a Cristo, porque tengo ahí la oportunidad, en esa Eucaristía, y a nombre de todos los que están comulgando en esa parroquia y en todas las iglesias del mundo, darle un acto de adoración, porque ya con los conocimientos de la divina voluntad, ya puedo hacer actos de adoración, no como antiguamente lo hacía, con palabritas, te adoro, te bendigo, te glorifico y te doy gracias. Eso era mi jaculatoria de memoria y muy humana. No, ahora ya con la divina voluntad, cuando voy a la misa y a recibir al Señor, tengo la oportunidad de que con Jesucristo en mí pueda yo hacer actos de adoración perfecta a mi Padre Dios. ¿Con qué? Con sus obras, no de palabritas humanas, te adoro. No, la verdadera adoración es en las obras divinas. ¿Y cuáles son las obras divinas? Lo que decíamos en el anterior video, las obras que encierran el acto único de Dios, que son las obras ad intra, la generación del Verbo, la procedencia del Espíritu Santo y los tres fías, el fía de la creación, de la redención y de la santificación. Y ahí sí están todas las obras del Señor. Con esas obras sí puedo darle gloria universal a mi Dios y un acto de adoración perfecta. Lo que encierra la Santísima Trinidad, lo que encierra el fía de la creación, adorar con toda la creación en este acto de comulgar, lo que encierra el segundo fía de la redención con el fiat mihi de la Virgen María, que hoy 25 de marzo estamos precisamente celebrando la anunciación de la Virgen María, del arcángel Gabriel a la Virgen María, que iba a ser la madre del Redentor por obra y gracia del Espíritu Santo, y la respuesta de ella, fiat mihi, esa es nuestra madre. Entonces, esa obra de la redención, qué bello glorificarle con esa obra de la redención, mi Padre Dios, todo lo que hizo mi Jesús y la Virgen María por mí, por la humanidad, su pasión, su muerte, su resurrección, su palabra, sus milagros, tantas cosas. Faltan libros para hablar de Jesús, pero ahí, en este acto de adoración, está encerrado todas sus obras, la que hizo Jesús y lo que hizo la Virgen María, y luego las obras de la santificación, todo lo que dejó enseñando a Luisa Picarreta, el mismo Jesús, como los dictados de los 36 volúmenes, como con todas esas verdades escritas por Luisa, dar gloria al Señor, porque eso va dando una luz a la humanidad. Y la misma vida de Luisa, como con ella podemos también dar gloria universal a Dios. Entonces sí, ha sido un acto de adoración. Y con Jesús también, y la Virgen María, nuestra Madre corredentora, también reparar universalmente todas las ofensas que se le hacen al Señor, la comunión en la mano, que es la misma expresión de dolor que siente el Señor cuando dice en una de sus manifestaciones, yo siento en las manos que me reciben o me consagran o que me consagran el hedor del estiércol. Qué doloroso oír esto. Me faltó decir a este padre, vio ese video de ese padre colombiano que está en YouTube y circula ahora por miles de seguidores, cuando él en plena misa, estaba por predicar el Evangelio. Estaba ahí con un padre que le acompañaba, con celebrante. Y el padre, antes de hacer la lectura del Evangelio y la homilía,
oh sorpresa, se pone en una actitud de un recogimiento, inclina la cabeza muy profundamente. Y el otro sacerdote y el acólito se quedan sorprendidos viéndole qué le pasa al padre, tal vez tiene algún dolor de alguna falencia de salud, que es inclinado pero así profundamente. Se incorpora y se dirige a los fieles de esa parroquia en Bogotá, Colombia, y dice: de hoy en adelante ya no se dará la comunión en la mano, solamente la daré cuando el fiel se postre de rodillas y reciba en la boca al Señor. Entonces, se puede hacer a modo universal ya, recibiendo a Cristo en la Eucaristía, y un acto en divina voluntad, un acto de reparación perfecta. Para eso voy a la iglesia, a la Santa Misa. Y a veces también me gusta proclamar la palabra en el ambón cuando me da el sacerdote o los que dirigen pues la ceremonia, acólitos, ministros de la Eucaristía, la oportunidad de proclamar la palabra, las lecturas, la primera lectura y el salmo. Y lo hago en divina voluntad. ¿Para qué? Para que se pronuncie esa palabra en mí con Jesús, que Jesús mismo lea y proclame su propia palabra. Y eso para dar una gloria a su palabra a modo universal por todos los que leen, y que se lo hace en forma muy humana y a veces no bien hecha esa lectura, con errores en la lectura, en la dicción, palabras que omiten, que cambian. Por eso voy a la iglesia, a una iglesia, no por otra cosa. Pero qué dolor cuando ya me dijeron prácticamente: a usted no le vamos a dar la comunión en la boca. Bueno, pero leyendo esto, puedo seguir comulgando espiritualmente a mi Jesús, haciendo lo que dijo esta última lectura. Mis actos hechos con Jesús son los accidentes, así como el trigo es el accidente del pan, de la hostia, antes de consagrar. Pues mi acto humilde, el más pequeño, hecho con Jesús, son los accidentes para recibir a un Dios. Pero esa alma tiene que estar limpia, como dijo en la lectura, limpia, libre de pecado. Y entonces el Señor se va a sentir gustoso de que alguien que vive la divina voluntad lo está recibiendo espiritualmente, ya que no han sido capaces sus hijos predilectos, los sacerdotes, por una disposición tal vez de la iglesia, no permiten este acto de fe mía y de otros. Entonces, así lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Lo venía haciendo, pero últimamente será un par de meses que venía frecuentando esta parroquia, porque la mayoría de las parroquias daban la comunión en la mano. Pero cuando me enteré que en esta parroquia daban la Eucaristía en la boca y de rodillas, pues me fui allá. Pero ahora se me han cerrado las puertas y ahora me quedaré aquí en mi casa haciendo esta comunión espiritual en divina voluntad. Como dice el Señor, que son los accidentes más nobles. El hombre que está en gracia de Dios y lo recibe para que obre el Señor en tu vida con sus atributos divinos, y tú generosamente también renuncies a tu voluntad humana. Sí, la voluntad humana concurre, pero ya no como protagonista,
Yo mi voluntad humana la uno a la voluntad humana divina de Jesús y formamos un solo querer. Sí, se vale también de mi acto de voluntad humana, pero ya unido a Él tiene el acto ese valor divino, infinito y eterno. Y entonces Él se siente complacido que ya tiene una hostia viviente donde Él puede, con su criatura, hacer lo que hacía hace 2021 años, lo que hacía ahí en Judea, en Galilea, predicando, hablando, haciendo lo que hacemos los hombres. Claro, Él era como, digamos, un profeta, un hombre Dios evangelizador, que hacía milagros, bueno, un ser divino, único. Pero nosotros, en nuestra condición frágil y humana, tenemos ya este privilegio de que si aplicamos lo que nos dice el Señor, Él nos va a tomar en cuenta para obrar con nosotros y nosotros tomarle en cuenta a Él para hacer estos actos divinos y ser hostias vivas. Queridos hermanos, Dios les bendiga y esperamos hacer la segunda parte de este tema en el siguiente video. Que el Señor les bendiga y hasta pronto, si Dios lo quiere.